Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí, listos para compartir una historia que, les aseguro, tocará sus corazones. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor, pasión, sacrificio y esos pequeños detalles que hacen que una relación sea verdaderamente especial. Prepárense para un torbellino de emociones, porque lo que les voy a contar sobre Burak y Neslihan es algo que realmente te hará sentir. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o incluso a los que nos ven regularmente pero aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de historias conmovedoras, reflexiones interesantes y mucho más. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la historia de Burak y Neslihan. Burak y Neslihan. Dos nombres que al unirse, crean una melodía de amor y esperanza. Su historia no es un cuento de hadas sacado de un libro, sino una narrativa real, con sus altibajos, sus momentos de alegría desbordante y sus pruebas de fuego. Se conocieron en una pequeña cafetería, ambos buscando refugio de una tarde lluviosa. Burak, un aspirante a músico con su guitarra al hombro, y Neslihan, una joven apasionada por la literatura, con un libro de poesía entre sus manos. Sus miradas se cruzaron, una chispa encendió la llama y a partir de ese día, sus vidas se entrelazaron para siempre. No era solo la lluvia lo que los había unido, era una fuerza invisible, una premonición de algo grande que estaba a punto de nacer. La cafetería, llamada El Rincón de las Musas, era un lugar acogedor, con paredes revestidas de libros antiguos y el aroma embriagador del café recién hecho. Los dueños, una pareja de ancianos que habían dedicado su vida a la literatura y la música, parecían custodiar el ambiente mágico que allí se respiraba. Era un refugio para artistas, escritores y soñadores que buscaban inspiración en cada rincón. Quizás inconscientemente Burak y Neslihan habían sido atraídos a ese lugar por esa misma búsqueda. Burak, con su cabello largo y descuidado, sus ojos profundos y su eterna sonrisa tímida, parecía un personaje sacado de una novela bohemia. Llevaba consigo una guitarra acústica, su compañera inseparable, que le servía tanto para expresar sus emociones como para ganarse la vida tocando en bares y pequeños locales. Era un alma libre, apasionada por la música y con el sueño de componer canciones que llegaran al corazón de las personas. Neslihan, por su parte, era una joven de rostro dulce y mirada inteligente. Sus ojos brillaban con la pasión que sentía por la literatura, y sus manos, delicadas y ágiles, parecían acariciar las palabras que leía. Llevaba un libro de poemas de Nazım Hikmet, uno de sus autores favoritos, y se refugiaba en sus versos para escapar de la rutina y encontrar consuelo en la belleza del lenguaje. Al principio, todo fue magia. Paseos por el parque tomados de la mano, risas compartidas, largas conversaciones sobre sus sueños y aspiraciones. Burak le cantaba a Neslihan canciones que le componía, melodías que reflejaban la belleza que veía en ella. Neslihan, a su vez, le leía poemas, versos que expresaban la profundidad de sus sentimientos. Su amor florecía como un jardín en primavera, lleno de color y vitalidad. Descubrieron que compartían una visión del mundo similar, una sensibilidad especial hacia la belleza y una profunda necesidad de crear y expresar sus emociones. Los paseos por el parque se convirtieron en rituales sagrados, donde el tiempo se detenía y solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible de amor y admiración. Las risas compartidas resonaban en el aire, llenando el espacio de alegría y complicidad. Burak soñaba con triunfar en la música, llenar estadios con sus canciones y compartir su arte con el mundo. Neslihan, por su parte, anhelaba publicar su libro, dejar una huella en la literatura y tocar los corazones de los lectores con sus palabras. Se apoyaban mutuamente, se impulsaban a seguir adelante, creyendo en el potencial del otro. Eran el motor que los mantenía en marcha, la luz que los guiaba en la oscuridad. Cada uno era el mejor fan del otro. Burak asistía a todas las lecturas de poesía de Neslihan, grabando cada palabra para luego escucharla una y otra vez en su soledad. Neslihan, a su vez, era la primera en escuchar las nuevas canciones de Burak, ofreciendo su opinión honesta y constructiva, animándolo a perseverar a pesar de las dificultades. Pero como en toda historia de amor, no todo fue fácil. La vida les puso obstáculos, pruebas que desafiaron su relación. Burak enfrentó el rechazo de las discográficas, la falta de oportunidades y la frustración de ver sus sueños desvanecerse.
Neslihan luchó contra la inseguridad, el miedo al fracaso y la dificultad de encontrar su voz en un mundo lleno de escritores. El camino hacia el éxito estaba lleno de espinas, y la sombra de la duda comenzaba a oscurecer sus corazones. Las discográficas rechazaban a Burak argumentando que su música era demasiado íntima y poco comercial. Neslihan recibía cartas de rechazo de las editoriales que la desalentaban, sugiriendo que su estilo era demasiado poético y poco accesible para el público moderno. En esos momentos de dificultad, su amor se puso a prueba. Podrían haber renunciado, haberse alejado el uno del otro, pero eligieron permanecer juntos, luchar juntos, superar los obstáculos juntos. Se convirtieron en el refugio del otro, el lugar seguro donde podían ser vulnerables, expresar sus miedos y encontrar consuelo. La sinceridad y la empatía eran los pilares de su relación, permitiéndoles navegar juntos por las tormentas de la vida. Se recordaban constantemente el valor del otro, la belleza de sus sueños y la fuerza de su amor. Burak trabajaba en un pequeño bar por las noches para poder pagar las cuentas y durante el día, seguía componiendo y buscando oportunidades. Neslihan, por su parte, daba clases particulares de literatura para poder costear sus gastos y, en sus ratos libres, seguía escribiendo y puliendo su manuscrito. Se esforzaban al máximo para alcanzar sus sueños, sabiendo que contaban con el apoyo incondicional del otro. El bar donde trabajaba Burak era un lugar lleno de humo y música estridente, muy diferente a la atmósfera tranquila y creativa de El Rincón de las Musas. Sin embargo, Burak encontraba consuelo en la música que tocaba, adaptando sus canciones a un estilo más popular para complacer al público. Las clases particulares de Neslihan eran un desafío, ya que muchos de sus alumnos no compartían su pasión por la literatura. Sin embargo, ella se esforzaba por transmitirles el amor por las palabras, buscando despertar su curiosidad y animándolos a descubrir la belleza del lenguaje. Un día, Burak recibió una llamada que cambiaría su vida. Una discográfica independiente e interesada en su música le ofreció un contrato. Era la oportunidad que había estado esperando, el sueño que tanto había anhelado. Sin embargo, el contrato implicaba mudarse a otra ciudad, lejos de Neslihan. La discográfica, llamada Melodías Rebeldes, era conocida por apoyar a artistas emergentes con un estilo original y poco convencional. El contrato ofrecía a Burak la posibilidad de grabar un álbum y realizar una gira nacional, lo que significaba un gran paso en su carrera. La noticia los golpeó como un balde de agua fría. ¿Cómo podrían separarse, dejar atrás todo lo que habían construido juntos? La idea de estar lejos el uno del otro les destrozaba el corazón. Burak se enfrentaba a una difícil decisión, seguir su sueño o permanecer al lado de la persona que amaba. La distancia se convertía en un muro infranqueable, amenazando con separar sus caminos y apagar la llama de su amor. Habló con Neslihan, le contó sus dudas, sus miedos, su amor por ella. Neslihan lo escuchó atentamente con lágrimas en los ojos. Sabía lo importante que era para Burak la música, lo mucho que había luchado por alcanzar su sueño. Y a pesar del dolor que sentía, lo animó a seguir adelante. Con una valentía admirable, Neslihan puso el bienestar de Burak por encima del suyo, demostrando la profundidad de su amor y su compromiso con su felicidad. No puedo pedirte que renuncies a tu sueño por mí, le dijo Neslihan. Sé lo mucho que significa para ti. Sé que eres un gran músico y que tienes mucho que ofrecer al mundo. No puedo ser la razón por la que te quedes estancado. Las palabras de Neslihan resonaron en el corazón de Burak, llenándolo de gratitud y admiración. Sabía que ella era una persona excepcional, capaz de sacrificar su propia felicidad por el bien del otro. Burak se sintió conmovido por la generosidad de Neslihan. Sabía que no quería separarse de ella, pero también sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Decidió aceptar el contrato con la promesa de que haría todo lo posible para mantener su relación a distancia. La promesa de un amor a prueba de kilómetros, una conexión que trascendería las barreras del espacio y el tiempo. Los primeros meses fueron difíciles. La distancia, la falta de contacto físico, la dificultad de comunicarse por teléfono o videollamada. Se extrañaban terriblemente, sentían un vacío en sus vidas. Pero a pesar de todo, se aferraban a su amor, se recordaban constantemente el uno al otro lo importante que eran en sus vidas. La soledad se convirtió en su compañera inseparable, llenando sus noches de añoranza y sus días de melancolía. Las cartas y los mensajes de texto se convirtieron en su principal forma de comunicación, buscando acortar la distancia y mantener viva la llama de su amor.
Burak trabajaba incansablemente en su música, grabando su primer álbum y dando conciertos en diferentes ciudades. Neslihan, por su parte, seguía escribiendo y buscando editoriales que estuvieran interesadas en su libro. Se apoyaban mutuamente a la distancia, celebrando los logros del otro y consolándose en los momentos de tristeza. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado con entusiasmo, como una victoria compartida que fortalecía su relación. Los momentos de tristeza eran enfrentados con valentía, ofreciéndose consuelo y apoyo mutuo, recordándose que juntos eran más fuertes. Un día, Neslihan recibió una noticia que la llenó de alegría. Una editorial había aceptado publicar su libro. Era el sueño que tanto había anhelado, la recompensa a su esfuerzo y dedicación. Llamó a Burak para darle la noticia y ambos lloraron de felicidad. La editorial, llamada Letras del Alma, era conocida por apoyar a nuevos talentos y publicar obras con un fuerte contenido emocional y social. El libro de Neslihan, titulado Susurros del Corazón, era una colección de poemas que exploraban temas como el amor, la pérdida, la esperanza y la resiliencia. El día de la presentación del libro de Neslihan, Burak viajó desde la otra ciudad para estar a su lado. Llegó justo a tiempo para verla subir al escenario, radiante y feliz, y leer un fragmento de su obra. La miró con orgullo, sintiendo una inmensa admiración por ella. El brillo en los ojos de Neslihan era la prueba del cumplimiento de un sueño, la materialización de años de esfuerzo y dedicación. La voz de Burak resonó en el auditorio, aplaudiendo con entusiasmo cada palabra que salía de los labios de Neslihan. Después de la presentación, Burak y Neslihan se abrazaron fuertemente. Sabían que su amor había superado la prueba de la distancia y que estaban más unidos que nunca. Habían aprendido a valorar cada momento juntos, a comunicarse abiertamente y a confiar el uno en el otro. El abrazo fue un símbolo de reconciliación, un pacto de amor eterno que trascendía las barreras del espacio y el tiempo. Con el tiempo, la carrera de Burak despegó. Sus canciones se hicieron famosas, sus conciertos se llenaron de gente y su música llegó a corazones de todo el mundo. Neslihan, por su parte, se convirtió en una escritora reconocida, con su libro traducido a varios idiomas y aclamado por la crítica. El nombre de Burak comenzó a sonar en las radios y en las listas de éxitos, convirtiéndose en un ídolo de la música pop. El libro de Neslihan se convirtió en un bestseller, traducido a varios idiomas y elogiado por la crítica. A pesar del éxito, nunca olvidaron sus raíces, sus sueños compartidos y el amor que los había unido. Se apoyaron mutuamente en cada paso del camino, celebrando los logros del otro y superando juntos los obstáculos que se les presentaban. La humildad y la gratitud eran las cualidades que definían su personalidad, recordándoles constantemente de dónde venían y el valor de su amor. Y es que la historia de Burak y Neslihan es una historia de amor verdadero, un amor que supera la distancia, las dificultades y el tiempo. Un amor que se basa en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. Un amor que inspira y emociona. Es una oda a la perseverancia, a la fe en los sueños y al poder del amor para superar cualquier adversidad. Y ahora, después de haber compartido esta hermosa historia con ustedes, quiero resumir brevemente los puntos principales. Vimos cómo Burak y Neslihan se conocieron, cómo su amor floreció, cómo enfrentaron obstáculos y, finalmente, cómo la distancia puso a prueba su relación. Aprendimos que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad y que el apoyo mutuo es fundamental para alcanzar nuestros sueños. Es una lección de vida que nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión, un compromiso y una acción. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la historia de Burak y Neslihan tanto como yo disfruté compartiéndola. Me gustaría saber qué piensan de esta historia. ¿Les ha emocionado? ¿Se han sentido identificados? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece el contenido que comparto. Sus comentarios son una fuente de inspiración y motivación para seguir creando contenido de calidad. Y finalmente quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan emocionarse con esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.